Buenas noches a todos. Daremos inicio a la actividad de la fase 5 de imaginación sociológica en la vida cotidiana, correspondiente al cierre de nuestro curso de imaginación sociológica en la UNAP. Mi nombre es Darío Armando Polo y me acompañan mis compañeras Sandra y Daisy. A lo largo de este podcast abordaremos qué es la imaginación sociológica y cómo la hemos aplicado en las diversas actividades desarrolladas durante este curso. Entonces, para comenzar, vamos a dar una pequeña definición de qué es la imaginación sociológica y para ello tenemos que remitirnos al autor que ha propuesto este término. Es Gray Miles y lo describe principalmente como la capacidad de conectar nuestras experiencias personales y nuestras historias individuales, lo que Miles llama biografía, con las fuerzas sociales, históricas y estructurales, lo que él denomina historia. En pocas palabras, es la habilidad para comprender que lo que nos sucede a cada uno, un problema, una decisión o un éxito, rara vez es algo exclusivamente nuestro. No, muchas veces lo que le pasa a los individuos no es una cuestión de carácter o de suerte o habilidad, sino que la imaginación sociológica nos invita a preguntarnos qué hay detrás de esos sucesos que les pasan a los individuos. Y es cómo influye en mi vida el momento histórico que me tocó vivir, la economía, las instituciones, las normas culturales o las desigualdades estructurales. Esta es una óptica muy poderosa desde el punto de vista sociológico, ya que nos permite comprender la realidad social y el impacto de la historia en las personas, y también observar la interacción entre las instituciones sociales y las estructuras y los individuos. Entonces, después de esta introducción, le voy a dar paso a mis compañeras para que profundicen en las actividades que desarrollamos y cómo aplicaron la imaginación sociológica. Continuemos. Hola, mi nombre es Daisy Janine González, soy estudiante del progrado de Sociología y vamos a hablar un poco de cuando pensamos poder y dominación. Solemos imaginar que las figuras de autoridad visibles, jefes, gobernantes o instituciones que dictan órdenes. Sin embargo, Max Weber nos enseña que el poder es ante todo la capacidad de que alguien imponga su voluntad, incluso frente a la resistencia, y que la dominación es el poder que se vuelve legítimo, aceptado, normalizado. Pero ¿qué pasa cuando miramos estos conceptos, como decía mi compañera anteriormente, desde la vida cotidiana, desde el día a día, como por ejemplo en la casa, en un colegio, en las estructuras de una oficina, de una EPS? Bueno, pues aquí está un poco de lo que pude experimentar, que fue una experiencia muy buena, muy chévere, enriquecedora, poder mirar desde otro punto de vista cómo la imaginación sociológica se incrusta dentro de este diario vivir. Y por ejemplo, podemos ver en una EPS cómo desde maneras sutiles y casi invisibles a primera vista pareciera un simple trámite administrativo: filas, documentos, fichas, asesores, reclamos y autorizaciones. Pero detrás de esta rutina se esconde una estructura compleja, donde el poder circula y la dominación se vuelve parte del paisaje. Weber decía que quienes ejercen el poder no siempre lo hacen porque quieren, sino porque ocupan un lugar dentro de un engranaje más grande. Eso es exactamente lo que se evidencia en los asesores. Son vistas como figuras de autoridad porque pueden aprobar o negar un servicio, pero al mismo tiempo son dominados por el mismo sistema que representan. Son piezas dentro de una estructura que los obliga a seguir normas estrictas, tiempos limitados y procesos inflexibles. El poder no es solo del funcionario, está incrustado en el sistema, en la burocracia y en las reglas que nadie cuestiona. Aquí es donde la imaginación sociológica, esta herramienta propuesta por Will Mills, nos permite conectar lo personal con lo estructural. No se trata solo de ver a una persona esperando bajo el sol y un asesor estresado detrás de un escritorio. La imaginación sociológica nos invita a ver lo que hay detrás: desigualdades,
la política de salud, las fallas del sistema, las dinámicas de dominación que se repiten diariamente sin que nadie las nombre. Cuando observas a los usuarios madrugar a hacer filas interminables y aferrarse a la esperanza de ser atendidos, entiendes que la dominación no requiere gritos ni amenazas. Se manifiesta con el tiempo, la dignidad y la salud, que dependen de un proceso que parece estar diseñado para desgastar. ¿Quién espera esta dominación por incertidumbre? Mientras quienes tienen acceso a la información, como el asesor, el sistema, la plataforma, ejerce un poder silencioso. Pero también se ve algo más. Incluso dentro de estructuras rígidas, la empatía puede romper la lógica fría de la dominación. Gestos simples como una explicación amable o la voluntad de ayudar muestran que las personas pueden resistir, humanizar y suavizar los efectos del sistema. La imaginación sociológica permite comprender que estos momentos no son hechos aislados, forman parte de una red de relaciones sociales que define cómo se distribuye el poder en la vida cotidiana. Nos ayuda a ver que detrás de cada número de ficha hay una vida, una historia y una urgencia, y que la dominación se perpetúa cuando dejamos de cuestionarla, cuando aceptamos como normal un proceso que vulnera un derecho fundamental. En últimas, entender a Weber desde la experiencia me permite reconocer que la dominación más fuerte es la que se vuelve rutina y que ver ese poder desenmascararlo e interpretarlo requiere precisamente de esa mirada sociológica que no solo observa, sino que interpreta, analiza y transforma. Con eso damos inicio de que el poder de la dominación la vemos reflejada en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos de manera sutil, de manera invisible, pero está allí. Somos un engranaje que está incrustado dentro de una gran maquinaria que hoy la llamamos sociedad. Compañera Sandra. Bueno, sí, bien, con el tema, dentro de las tareas a desarrollar, también hablaremos de los grupos subalternizados, aquellos que han sido históricamente ubicados en los márgenes del poder, no porque carezcan de voz, sino porque se les ha negado la posibilidad de ser escuchados en igualdad de condiciones, como plantea la teoría postcolonial de Gayatri Spivak. La subalternidad no implica silencio, sino la ausencia de interlocutores dispuestos a reconocer esas narrativas fuera de la lógica dominante. Esto permite comprender que la exclusión no es un accidente, sino un efecto estructural de sistemas que privilegian ciertas entidades, lenguajes y formas de conocimiento. Desde otro enfoque, la sociología crítica y el análisis del poder desarrollado por Bourdieu ayudan a entender cómo las jerarquías sociales se reproducen mediante el control de capitales como la educación, la economía y la política, espacios donde estos grupos suelen tener menor acceso. Así lo subalternizado no solo es una condición social, sino también simbólica. Sus saberes, culturas y territorios son frecuentemente considerados no válidos o insuficientes frente a la visión hegemónica occidental. Sin embargo, como resalta la pedagogía libertadora de Paulo Freire, los grupos oprimidos no son sujetos pasivos, sino agentes capaces de generar resistencia y transformación desde la conciencia crítica. La lucha por la visibilidad, la defensa del territorio, la memoria ancestral y la construcción colectiva no son solo mecanismos de supervivencia cultural, sino también formas de disputar el poder que les fue arrebatado. En síntesis, reconocer los grupos subalternizados es reconocer una deuda histórica. No se trata solo de incluirlos, sino de transformar las estructuras
que los subordinan, permitiéndoles no solo estar, sino decidir desde sus propios mundos, dignidad y autonomía. Doy paso a... Gracias, compañera. Siguiendo con el hilo de la actividad de los grupos subalternizados, ya que hice la definición, me gustaría hablar de la actividad que consecuente a esa que es imaginando la emancipación. En esa actividad analizamos el componente histórico de los grupos subalternizados en Colombia. Vimos cómo el contexto político, las estructuras económicas y las narrativas dominantes afectaron la biografía, es decir, sus experiencias, sus decisiones de vida, y cómo esos individuos hicieron parte de esos grupos excluidos. Ahí encontramos la desigualdad estructural que hoy causa pobreza, discriminación y falta de oportunidades, que es una consecuencia directa del periodo republicano del siglo XIX. La biografía de estos individuos está literalmente moldeada por la historia. Y es que en muchos grupos subalternizados aún se encuentran en la precariedad, pero cuando lo analizamos a través de la óptica de la mediación sociológica, vemos que ellos vienen de unos procesos de exclusión y de persecución, de exclusión, de desigualdades que acarrean desde hace siglos. Y en la actividad recorrimos los 2 siglos de historia colombiana, y lo que nos revela la inmigración sociológica es que las luchas y las experiencias individuales de esos grupos hoy en día no son fallos personales, sino que están manifestando esas desigualdades estructurales que nacieron en el siglo XIX. Nuestro análisis demuestra que en el contexto político, las narrativas raciales y la economía del periodo republicano moldearon las biografías de esos individuos y crearon un patrón de exclusión que perpetúa la pobreza, la discriminación y la falta de oportunidades del siglo XXI. Compañera. En todo lo que hemos hablado, vemos cómo desde el poder y la dominación sutilmente incrusta en lo que nuestra compañera Sandra nos decía y en lo que nuestro compañero Darío nos decía, cómo el poder siempre minimiza al más pequeño. En este caso nosotros pudimos ver, hacer entrevista a mujeres, muchas con historia de poder de querer salir adelante, de progresar, de que sus voces sean escuchadas, y vemos cómo el poder y la dominación ha estado ahí, dando jerarquías, dando estatus, pero también desamparando a otros. En la vida cotidiana, descrito por Max Weber, nos manifiestan estos gestos simples y en estructuras que muchas veces pareciesen invisibles. La imaginación sociológica nos permite comprender que estas dinámicas no surgen solo de individuos que imponen su voluntad, sino de sistemas, normas y rutinas que se organizan de manera en que actuamos y nos relacionamos. Al mirar con atención, descubrimos que las desigualdades y las jerarquías y las decisiones que damos, por naturales que son, en realidad son expresiones profundas de relaciones de poder que se han normalizado. Entender esto nos invita a interpretar la realidad con una mirada crítica y humana, acordándonos que transformar la sociedad empieza por reconocer cómo el poder opera en lo cotidiano y cómo podemos resignificarlo desde la reflexión y la acción constante. Gracias por tu intervención. Y para ir cerrando el podcast, me gustaría que expresáramos las conclusiones que hemos tenido a lo largo de este curso y al aplicar la imaginación sociológica en las diferentes actividades. A mí me gustaría comenzar con 2 puntos.
Primero que, pero antes hay que hacer una aclaración. La imaginación sociológica es más que una herramienta académica, es una brújula moral. Y me ha aportado personalmente mucho para analizar lo social desde esa óptica, me parece vital. Y es cuando se transforma el sentimiento de aislamiento personal en un sentido de colectividad. ¿Y eso cómo se logra? Primero que todo, la imaginación sociológica nos da perspectiva y nos permite despersonalizar el problema. Y es que darnos cuenta que las inquietudes de los ciudadanos son en realidad problemas públicos. Y cuando las personas se dan cuenta de que no es una falla personal, sino es un problema estructural, eso le quita un gran peso de encima. Por ejemplo, si yo no puedo conseguir trabajo, estoy intentando, no es que yo sea incompetente, no es que yo no tenga ganas, es porque hay un problema en el mercado laboral, y así con muchas cosas. Entonces, cuando nos dejamos de culpar individualmente por situaciones sistémicas, dirigimos nuestra atención y nuestra energía a las causas estructurales. Eso nos permite la imaginación sociológica, ver la estructura detrás. Y es importante esa misma visión, porque esa visión nos da empatía con el otro, porque mi problema ya no es individual, es un problema colectivo. Gran parte de lo que ha pasado con el capitalismo es la privatización de los problemas individuales, de los problemas colectivos, los transforman en individuales, pero es importante nosotros con esa óptica volver a retomar lo público y tener un debate político que empezamos que es pensando en el bien común. Y es algo que nos impulsa a buscar soluciones colectivas. Entonces, ya para ir cerrando, es una herramienta que nos une, que nos saca de nuestras preocupaciones privadas, de nuestra biografía, de nuestros dramas personales, y podemos conectarlo con la esfera pública, con los problemas estructurales, y eso nos da un sentido en la unión y la responsabilidad colectiva. ¿Compañeros quieren dar otra conclusión? Bueno, cuando hablamos de imaginar, también podríamos decir que es un acto social con capacidad transformadora, ¿no? Que influye en la manera en que las comunidades interpretan su entorno, resisten ante la dominación y proyectan futuros alternativos. Por lo tanto, la imaginación es un componente central en la construcción social de la sociedad, sus cambios y también sus posibilidades. Daily, ¿nos quieres aportar algo para concluir? Sí, compañero, que la imaginación sociológica me ha permitido comprender un poco más algo que yo siempre me cuestionaba. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que estar un escalón por debajo de otros? Y algo que siempre me había preguntado, por ejemplo, en un sistema de salud, al momento de las autorizaciones, cuando he ido a los colegios o por ejemplo en las alcaldías, cuando uno va a solicitar algún tipo de trámite, siempre como ese escalón por debajo. Y la imaginación sociológica, desde el punto que me ha brindado, me ha permitido ver toda la historia de por qué y por qué se siguen las luchas y por qué hay que seguir, y cómo se van cambiando esas piezas en el engranaje de la sociedad, y cómo uno va adquiriendo este conocimiento de por qué siguen las luchas sociales de las desigualdades. Todo eso ha permitido y nos da un panorama más claro y cómo podemos enfrentarlas, y que no es ajeno a nadie, sino que perdemos la noción, el horizonte por los afanes de la vida.
por el no tengo tiempo, es que se pasa el turno, es que tengo que ir a tal lado, es que hay horarios. Entonces perdemos todo eso y nos volvemos parte de la rutina. Entonces, como ya todo se vuelve rutinario, todo se vuelve rutinario, entonces perdemos esa capacidad de comprender y creo que la imaginación sociológica me ha permitido ver eso que a simple vista nosotros omitimos. Muchas gracias, compañeras, por la participación. Para finalizar, recordemos que la imaginación sociológica es la invitación a mirar más allá de nuestras experiencias personales. Para nosotros como sociólogos es una herramienta que nos va a permitir ver que la vida de las personas forma parte de una gran historia y una estructura y nos va a facilitar el tipo de análisis cuando estemos con las comunidades y con los individuos. Ah, Les agradezco y gracias por habernos acompañado y habernos escuchado.